Primero que nada, darles el buen día a todos, a quienes nos han tenido el gusto de saludar personalmente. Lo segundo es agradecer, digamos, por la invitación a hacer esta presentación el día de hoy. En realidad esto surge porque un día llamé al actual presidente de Hereford, el doctor Alejandro Costa, para pedirle permiso para hacer un asado en Quillú y me dijo, sí, está muy bien, pero te voy a cobrar. Digo, te voy a cobrar, vas a tener que hacer una presentación el día del Congreso. Entonces, bueno, le dije, está bien, pero me puso un poco nervioso cuando me dijo el tema, hablar del impacto económico de las ventas virtuales en Uruguay, porque en sí mismo rehacer un trabajo serio sobre eso, y yo soy bastante puntilloso en el tema del uso de los números, y obviamente implicaba un trabajo mucho más grande que no iba a dar el tiempo de hacerlo para esta fecha. De todos modos, bueno, me comprometí a tratar de presentar algunos números, tratar de mostrar un poco ese impacto, pero tal vez apelar un poco más también digamos, a una cuestión conceptual de lo que son los mercados de pantalla y lo que son los canales de comercialización, como para que podamos inferir, digamos, rápidamente cuál es el nivel de impacto que han tenido en Uruguay. Entonces, voy a ir un poco rápido porque no es mucho tiempo que tenemos y ya estamos bastante atrasados en la agenda, pero bueno, no hay más remedio que para entender un poco ese impacto económico, repasar muy brevemente el concepto de los canales de comercialización, que todos sabemos lo que es eso, pero a veces es bueno detenerse y pensarlo y repasar rápidamente para justamente contextualizar bien el tema. Los canales de comercialización como estructuras organizadas que lo que permiten es articular el intercambio entre compradores y vendedores, entre la oferta y la demanda, entre las dos puntas del mercado. Ya sabemos que en un mercado y desde la venta hacia la compra, los bienes fluyen a través de uno o más circuitos, puede ser más o menos complejo. Y cuando hablamos del circuito estamos hablando del camino que recorre, digamos, el producto desde que sale del comprador hasta llegar al vendedor. Es bueno también entonces ver un poco cuáles son las razones que justifican la existencia de los canales de comercialización y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir necesariamente. Parece obvio, pero la condición necesaria para que exista, digamos, comercio y para que exista, por lo tanto, un canal de comercialización es primero que exista un producto, o sea, que haya algo para intercambiar. Después que exista un espacio físico, hoy ya no hablamos tanto de espacio físico, ya tenemos el tema de los espacios virtuales en las transacciones. Y después, según la complejidad de ese canal de comercialización, que haya uno o más servicios asociados en ese proceso de transacción, desde el almacenamiento, transporte, la presentación de los productos, la información que fluye, el financiamiento, la gestión del riesgo, son todos servicios que van asociados al proceso de comprar y vender y que necesitan más estructuración cuanto más complejo sea el mercado. Y la necesidad a veces de que se complejicen los sistemas o los canales de comercialización es porque muchas veces, todos sabemos que la comercialización tiene costos. O sea, uno para vender un producto, uno vende un producto y el precio que recibe tiene que deducirle el costo de comercialización, el costo de transacción, que a veces puede ser muy importante y que amerita muchas veces a que uno o impide que el vendedor pueda acceder al comprador y hacer la transacción en forma directa. Y a veces necesita algún vehículo como para hacerlo, algún intermediario como para hacerlo. Los canales de comercialización, entonces, como para que sean atractivos, para que los vendedores y también los compradores lo usen, tienen que de alguna manera buscar ser eficientes en términos de que esos costos de transacción sean lo más reducidos posibles.
También una cuestión referida, y los canales de comercialización también tienen que ver con eso, que es el tema de la reducción del riesgo, porque entre que uno vende un producto y el comprador lo recibe, muchas veces los productos están sujetos a distintos tipos de deterioro, obsolescencia. Bueno, en el caso de animales vivos, ¿verdad? Que entre que uno compra y uno vende también pueden suceder problemas y hay un riesgo en todo eso. Entonces, rápidamente, como dijimos, los canales pueden ser tan simples como la venta directa, el acceso directo entre los compradores y vendedores, ¿verdad? Sin ningún tipo de intermediación entre ellos, o ser indirectos, o sea que el proceso de comercialización se produzca a través o con la ayuda, el soporte de intermediarios o distribuidores. De la misma manera también un canal indirecto puede ser más o menos largo o corto en términos de cuántos agentes a veces tengan que intervenir en el proceso. Generan flujos, ¿verdad? Cuando el comercio genera flujos hacia adelante y hacia atrás, de bienes, de dinero, pago, y hay flujos en las dos direcciones. Entonces, pero ¿cuál es en definitiva la función que tiene que cumplir un canal de comercialización y que a veces llega a ser tan complejo que ya uno lo llama más que un canal, lo puede llamar un mercado? Tiene que cumplir varias funciones. Una es una función material, digamos, ¿no? Cuando se comercializan bienes, tenemos transporte, tenemos selección de productos, almacenamiento, envase, etiquetado, eso es en términos generales. Está la función económica, ¿no? Que es el intercambio de dinero y el financiamiento del proceso de compra-venta. Hay una función de transacción, o sea, el intercambio del producto, intercambio de información, precios, cantidad, calidad. Hay una función espacio-temporal, o sea, situar, y tal vez sería la que tenía que estar en primer lugar, bueno, la que sitúa el producto en el lugar y el momento adecuado para que los compradores puedan acceder a ello. Y después hay una función social que está dado por las reglas que hacen al buen funcionamiento de los mercados y la transparencia. ¿Cuál es el canal más adecuado? ¿Verdad? Porque hay varios. Bueno, eso va a estar muy ligado al tema de los costos de transacción, ¿verdad? Que son los que básicamente inciden en la elección de un canal. La distancia y el tiempo al mercado son factores a considerar y que influyen en ese costo. Cuanto más complejo sea el tipo de producto que se intercambia, todo el tema de contratos y garantías que aseguren, las reglas que aseguren que el cumplimiento de las partes. Hay un problema de información donde es muy difícil a veces para el comprador, sobre todo, conocer exactamente cuáles son los atributos que tiene el producto. Esto en economía lo hablamos como asimetría de la información, cuando una de las partes no tiene el conocimiento pleno del producto que se está comercializando. Y después, obviamente que a veces es difícil la apreciación o la medición objetiva y en forma confiable de las características que son de interés en el producto. En el caso de la comercialización de haciendas en Uruguay, no les voy a estar diciendo nada que no sepan, pero simplemente como para repasar rápidamente, cómo se comercializa el ganado en Uruguay no difiere en gran medida de lo que sucede en otras partes del mundo. Podrá haber temas de volúmenes, concentración, pero no mucho más que eso. Pero básicamente me gusta distinguir los tres tipos de transacción según el destino, digamos, ganado. Bueno, las transacciones que son finales o a faena, cuando desde el productor, y ya sea en forma directa o a través de distintos canales, el ganado llega al frigorífico, a matadero para su procesamiento. Las transacciones intermedias, que involucran al ganado de reposición, básicamente, ¿verdad? Que son de productor a productor, también pudiendo ser en forma directa o indirecta. Y a mí me gusta, aunque tiene volúmenes relativos mucho más pequeños, me gusta también poner el tema de la exportación en pie, que ya les digo, aunque no sea de grandes volúmenes en Uruguay, pero sí es un tema estratégico y eso lo entienden muy bien los productores.
Simplemente para que tengan una pequeña idea, la primera barrita es el 2000 y después las otras son los últimos 10 años, mostrar más o menos la evolución de las transacciones de Haciendas en Uruguay, donde más o menos con algunas fluctuaciones estamos hablando de un promedio de 2 millones de cabezas faenadas más o menos al año y 2,5 millones en algún año 3 millones de transacciones intermedias, que son las que vamos a estar poniendo más la atención y donde entra a jugar un papel más importante el tema de los comercialización virtual. En forma más o menos esquemática, para que veamos los tipos de transacción y los canales de comercialización, tenemos que más o menos, y esto es ya le digo, un promedio del siglo XXI, digamos así, la comercialización intermedia anda más o menos en un 52% de todas las transacciones de ganado que se realizan en el país, donde tenemos más o menos un 30% corresponden a compraventas directas entre productores sin intermediación, un 20% más o menos es a través de, yo puse ahí mercados organizados, al principio eran solamente las ferias tradicionales, hoy las ferias y los mercados por pantalla, y en menor medida un 2% la venta a través de consignatarios directamente. A faena, por otro lado, tenemos más o menos un 46%, del cual la mitad más o menos son ventas directas de productores a los frigoríficos sin intermediación, y la otra mitad prácticamente la venta a través de consignatarios se lleva ahí un 22% y un pequeño porcentaje que va a faena desde las ferias, desde los remates tradicionales o por pantalla. Y como les decía, la exportación en pie, si bien en promedio andan más o menos en un 2%, con algunos picos de algunos años que ha llegado hasta el 4%, pero que constituye un canal estratégico, digamos, para darle mayor transparencia y competitividad al mercado. Justamente es en los mercados organizados donde vamos a centrar más la atención por el tema de las pantallas. Hoy hablamos del tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación en el siglo XXI revolucionaron el comercio y obviamente el sector ganadero y los mercados ganaderos no han sido ajenos a esos cambios. Tenemos básicamente, tienen alguna diferencia en los mercados electrónicos por un lado, como plataformas en línea que permiten conectar a oferentes y demandantes, a compradores y vendedores, los cuales han tenido algunas características como concentrar los volúmenes y dar mayor liquidez al mercado, reducir los tiempos y acortar las distancias que deben ser recorridas entre una punta y otra del mercado y que han llevado sí a profundizar la cuestión, los servicios de sistemas de contratos y de garantías. Y los remates por pantalla, que de alguna manera tienen muchas de esas características y a la cual agregan como gran mejora, digamos, a todo esto, es la transmisión de imágenes, ¿verdad? TV cable, satélite, circuito cerrado y más recientemente de Internet. Actualmente, incluso si vemos hoy los servicios que brindan los remates por pantalla en el mundo, incluso acá en Uruguay, tienen también algunas características que son más propias de los mercados electrónicos, como por ejemplo las posibilidades que existen hoy en las pantallas. Es en otros países así, en Uruguay también, de hacer preofertas en forma electrónica a través de Internet sobre los lotes antes de que realmente se realice la subasta. Remate por pantalla, que es el punto realmente al que queríamos llegar de toda esta introducción. En definitiva, ¿qué es lo que están haciendo? Aunando dos factores y tratando de hacer una sinergia entre dos factores distintos. Los remates, que es obviamente un canal de comercialización altamente conocido, muy antiguo, ¿verdad? Y que el mercado ganadero conoce perfectamente, con el tema del uso de imágenes de video.
¿Ah? Los remates, hay muchas características que son propias justamente de los remates. Los economistas decimos que la modalidad de los remates de cualquier tipo son casi que la aproximación práctica más cercana al ideal de competencia perfecta, que no existe, pero que es ese ideal de mercado donde el tamaño es lo suficientemente grande como para que ningún actor pueda tener ningún tipo de influencia en los volúmenes y los precios, donde los productos supuestamente son homogéneos, pero vemos que en realidad este es el menor problema de todos, que haya un libre acceso de los agentes vendedores y compradores al mercado, que haya un conocimiento perfecto de la información y de los productos que se están trazando en el mercado y en ese ideal la inexistencia de costo de transacción. Sabemos que ninguno de estos puntos se cumple, digamos, en un 100%, pero obviamente que sirven, ese ideal de competencia perfecta sigue como para medir, como punto de referencia en el cual poder evaluar un mercado. Y los remates son, por sus características, los que más, uno podría decir, es un mercado competitivo, los que más se acercan a ese ideal. Si todavía agregamos la posibilidad de trabajar con imágenes, ¿verdad? De video de los productos, eso permite reducir todavía los costos de transacción, por reducir los movimientos de ganado al mínimo. Pero acá hay un punto importante, porque el sustituir la apreciación visual directa y hasta de poder tocar, digamos, prácticamente el producto que estamos viendo, el ganado, por ejemplo, en este caso, al ser sustituido eso por imágenes en pantalla, que uno ve los animales muy bien en su hábitat, pero que no deja de ser una película, es aquí donde la confianza y la reputación, que es un tema siempre básico en el mercado, adquieren su máxima expresión. Tal vez es en los remates por pantalla. Y donde realmente el tema de la certificación del producto, o sea, que pueda haber inspectores o terceras partes que certifiquen, inspeccionen y certifiquen y sean los que puedan garantizar que lo que muestran las imágenes y lo que registran los catálogos de venta es cierto, ¿verdad? Entonces, la confianza, ese es uno de los puntos fundamentales de los remates por pantalla. Los remates por pantalla no son, obviamente, nuevos, ya tienen muchos años. En definitiva, en Estados Unidos, por decir rápidamente, hace 50 años que se comenzaron a utilizar imágenes para la comercialización de ganado. Ya desde el año 87 comenzó la transmisión de esas imágenes vía satélite a todo el país. La primera venta de ganado a través de Internet, de los remates a través de Internet, fue en el año 99, y para que tengan simplemente una referencia, el primer video, remate a través de video de ganado lechero en Estados Unidos se hizo en el año 2010. Si vamos a mirar los orígenes de los remates por pantalla en Uruguay, vemos que en Uruguay no fue en saga en el uso y la adopción de este tipo de tecnologías. Ya nos contó un poco la historia el doctor Romay de esa idea que, o sea, es una tecnología, los remates por pantalla en Uruguay es una tecnología del siglo XXI, pero que se gesta ya a finales todavía del siglo XX, ¿no? Al 98. Y quiso el destino, o más bien el esfuerzo y la visión de pioneros, que fuera realmente la raza Hereford la que inaugurara los remates por pantalla en Uruguay en el año 99, en la central de Quillú. Ya justamente se habló sobre eso. Entre el año 99 y 2001 hubo un momento fermental donde se hicieron varias justamente ganaderas Hereford. Se hizo ahí por esa época el primer remate, el primer pantalla Holando también. Hubieron algunas otras remates por pantalla. Estaba también las ruedas de comercio electrónico a través del Portalagro. Pero en 2001 tenemos el problema, la crisis de la Astosa, ¿verdad? Que marca un momento, si se quiere, un quiebre, digamos, en la historia de la comercialización de ganado en Uruguay. La Astosa paraliza el país y con eso las restricciones que eso conlleva al movimiento de ganado. Y ahí
y ahí es donde las pantallas aparecieron como una alternativa con muchos desafíos, pero también con muchas oportunidades. Justamente, el siglo XXI, y ahí 2001, es el despegue definitivo de los remates por pantalla. En 2001 empieza a rematar Plaza Rural, Pantalla Uruguay como Pantalla Uruguay hace su primer remate también en el año 2001. Pocos años después ya tenemos al tercer gran consorcio de remates, el lote 21, rematando en un hecho histórico que vamos a estar viviendo. Las tres pantallas por primera vez van a estar rematando en forma conjunta en el ámbito o en ocasión de este congreso, o sea que eso también va a ser un hito histórico en el país. Y haciendo más o menos algunas cuentas rápidas, porque no era fácil organizar toda esta información de estos últimos 15 años, en números un poco gruesos, si se quiere, que fue la única manera que pude de traerlos, se hicieron a diciembre de 2015, no dejé de lado los que se hicieron ahora en los primeros meses de ese año, se hicieron más de 400 remates por pantalla en Uruguay. En realidad creo que fueron 410 a diciembre, una cifra muy similar. Y estamos hablando que en esos 15 años estamos hablando de la transacción de 5,5 millones de reses. Pasaron por los remates por pantalla, es un promedio más o menos de 400.000 cabezas por año. Hubo algunos años en que llegó prácticamente a las 500.000, con un promedio de 3 remates al mes, más 3 y a veces hasta 4 remates por mes, con un promedio de más o menos 13.000 cabezas mensuales. En este periodo, la pantalla hoy, los remates por pantalla hoy como canal de comercialización toman más o menos el 20% de las transacciones de ganado de reposición. Parece poco, pero en realidad es un montón y tiene una trascendencia muy grande. Y estamos hablando de cifras globales en estos años que los remates alcanzaron un valor de 2.200 millones de dólares en Uruguay. Simplemente una gráfica mostrando cómo empieza el siglo XXI y explota realmente el tema de los remates por pantalla en Uruguay. Y me decían, bueno, está, y el impacto económico. Bueno, si bien realmente sacar números del impacto económico involucraría un trabajo mucho más complejo del que se podía hacer en unos pocos días para presentar aquí, sí creo que una primera cosa clara que tenemos que tener es que el mercado de reposición es un mercado competitivo. Los remates por pantalla contribuyen hoy en gran medida a la formación de precios y a la transmisión de señales para el mercado, y hoy son prácticamente establecen o ayudan a establecer el precio de referencia para el mercado de reposición, como bien lo mencionó el doctor Romay. Y en cuanto a los costos de operación, bueno, como decimos, siguen habiendo otros mercados y lo importante acá son a nivel individual, a nivel de un comprador o de un vendedor, el hecho de participar. Bueno, es difícil hacer una generalización total porque las características de vendedores y compradores son distintas, sus costos de transacción son distintas, pero más que el tema del costo en sí de operar en un mercado por pantalla, lo importante es mirar la relación costo-beneficio que eso tiene. Ahora bien, a nivel general no hay duda que los costos de transacción de la comercialización de haciendas en Uruguay, siempre si pudiéramos cuantificar los kilómetros que ahorrados en el movimiento de ganados, el costo de información, de tener acceso a toda la información de los animales, y algunas otras cosas más, podríamos, creo que fácilmente concluir que el impacto económico ha sido muy grande. Los mercados por pantalla han dado mayor transparencia y competencia por el tema de la información que está disponible a cualquier persona que esté interesada en operar. Y finalmente,
porque ya hasta ahí terminaba, pero como decimos a veces, aprovechando la oportunidad que nos da el micrófono, pasamos el aviso, hay también un potencial de beneficios que brindan los mercados de pantalla en términos de la generación de información, que debidamente procesada puede dar lugar a grandes beneficios también para la toma de decisiones de productores, de técnicos, de intermediarios, de todos los agentes de la cadena. Hay ciertos tipos de análisis de la información que solo se pueden hacer con datos de pantalla o, por ejemplo, es el caso también de los remates de reproductores, o sea, cuando hay catálogos de información que tienen las características del producto que se va a vender. Nosotros en estos años, en INEA, hicimos un par de trabajos que nos permitió, uno que publicamos en el año 2006, en el que medimos la incidencia de las características del ganado, de los lotes de ganado, desde el peso, el tipo de ganado y cualquier otra característica, las estrategias de comercialización y las condiciones de mercado en la formación del precio de ganado de reposición, ¿verdad? Eso lo hicimos con los datos de las pantallas, los primeros años de vida de las pantallas. Otro trabajo que hicimos en 2009 nos permitió medir los efectos agroecológicos. O sea, hoy, esta semana que vemos justamente los problemas que causan los efectos extremos como la lluvia, ¿verdad? Y las inundaciones en el sector, hicimos un análisis de ese tipo también. O sea, el uso de este tipo de información es algo que, ya digo, debidamente procesado nos puede dar un gran beneficio. Y lo último, justamente, y tan solo para mostrarles un ejemplo, rápidamente con estas gráficas, esto fue para el año 2006 y 2007, un ejemplo nomás del segundo trabajo que hicimos, mostrarles los mapas que están arriba, en la primera fila, son las condiciones en que estaba el mercado de Hacienda, las condiciones geográficas de los precios del ganado de reposición durante las 4 estaciones del ejercicio 2006-2007. Uno mira los mapas de arriba y los colores más hacia el azul y el oscuro son donde los precios eran más altos, los lugares que hacia el verde y hacia el amarillo son donde los precios estaban más deprimidos. Y eso nosotros relacionamos los precios del mercado de haciendas con el estado de las pasturas, medido a través del índice verde, es una información que INEA publica periódicamente, la condición de agua, la disponibilidad de agua en el suelo y el nivel de escurrimiento de agua en los suelos. Y simplemente si usted, por mirar muy rápidamente, si miran en la primera columna, tercera fila, y ven, había una situación de sequía en el norte del país, y ustedes si miran después en la primera gráfica, ven en esa zona de Artigas cómo los precios, eso trajo una gran depresión en los precios del ganado en ese momento. Lo mismo sucedió si miran verano de 2007 y miramos en la tercera fila los colores, las tonalidades naranjas y hacia el rojo que indicaban una gran sequía en toda la zona sureste del país, en gran parte del país, que también se reflejaba en el estado de las pasturas, que son los colores marrones de la tercera figura de la segunda columna, y miramos entonces eso, el efecto sobre los precios arriba, y vemos toda esa mancha amarilla en toda la zona sureste del país, en la cual los precios del ganado cayeron tremendamente debido justamente a los problemas de la sequía. Esto es simplemente un breve, fuera de programa, un breve ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer con la riqueza de la información que nos promocionan los remates por pantalla. Con esto los dejo. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, a las órdenes.